Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más, pues a estos webinars que realizamos desde COGIT y desde el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales en colaboración con uno de nuestros partners más importantes, como es Schneider Electric, que es un partner tecnológico de gran importancia bueno, que cada mes nos trae las distintas novedades que se van produciendo en el sector, sobre todo en el sector de la energía. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Barnils, que como ya sabéis los que habéis asistido a otros webinars previos es el responsable de Ingenierías de Iberia en Schneider Electric Spain. Buenos días, Xavi, muchas gracias por estar aquí otro día más. Buenos días. Sí, se te está cortando un poco, creo que tenéis un pequeño problema ahí de conexión. También tenemos a Juan Alberto Pizarro, que es Standardization Manager en Schneider Electric Spain. Buenos días, Juan Alberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Fenómeno. Y también tenemos a Eduard Mirabet, que es Digital Power Business Development también en Schneider Electric. Muchísimas gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Buenos días. Genial. Y nada, bueno, pues hoy tenemos, como digo, a estos tres ponentes maravillosos que nos van a hablar sobre un tema que yo creo que es de vital importancia dentro del mundo actual, como es el ahorro energético, cómo incentivar ese ahorro con los certificados de eficiencia energética CAE, que es una medida muy novedosa y que creo que va a seros de gran interés para vosotros y vosotras. Así que por mi parte no me quiero extender mucho más, agradeceros muchísimo a todos y todas que estéis aquí. Comentaros también, perdón, antes de comenzar, que haremos todo lo que es el webinar de seguido con todas las ponencias y una vez finalice tendrá lugar el turno de preguntas. Para plantear las preguntas tenéis una parte, en la parte inferior de vuestras pantallas podéis ver un chat donde pone preguntas y respuestas. Ponedlas ahí, ¿vale? No las pongáis en el chat común porque en el chat común habláis y demás y al final se pueden perder. Entonces, para garantizar que no se pierdan y que en la medida de lo posible las podamos responder al finalizar, por favor, ponerlos en el de preguntas y respuestas. Y ahora sí, no me extiendo más, dejo paso a Xavi para que comience esta interesantísima potencia. Muchísimas gracias, como digo, a todos y todas por estar aquí un miércoles tecnológico más. Y nada, pues os dejo con Xavier. Muchas gracias y muchas gracias a Schneider. Gracias, César. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Como os ha comentado César, en este webinar os vamos a presentar la iniciativa de los certificados de ahorro energético por parte de la Administración Pública. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que implican? ¿Y qué actores pueden participar de esta medida estratégica para conseguir ahorros en los clientes finales? Me gustaría, antes de empezar, daros las gracias, ¿sí? Daros las gracias a vosotros porque hemos montado este webinar gracias a vuestras respuestas, a cuando el COGIT os ha preguntado posibles temáticas para los próximos webinars, pues esta era una de lo que nos pedisteis. Y bueno, vamos a intentar explicároslo. Por eso está aquí Juan Alberto y Eduard, ¿vale? Que son expertos en la materia. Y bueno, esperemos que os guste, ¿vale? O sea que muchas gracias a todos y os dejo con Juan Alberto. Pues gracias, Xavi. Muchas gracias a todos por participar, asistir a este webinar. Gracias a COGIT por darnos la oportunidad también de presentar el trabajo que hacemos, que de alguna manera aprovechamos aquí en Schneider Electric y que, en fin, que creo que es interesante compartir para que se conozca las oportunidades que representan, en este caso, los certificados de ahorro energético, las CAEs. Y a lo largo pues, de esta sesión voy a intentar, espero que con relativa o con la fortuna posible, pues captar vuestra atención y explicaros un poquito qué son los certificados de ahorro energético, esta iniciativa que tiene pues como objetivo principal el cumplir los requisitos de ahorro energético que la Unión Europea, pues en este caso impone o que propone a España. Y a través de esta medida, los certificados de ahorro energético, pues que se ha venido o que se ha implementado desde principios de año. Intentaré, como os digo, en esta sesión explicaros el origen, el porqué de esta necesidad
Y, en definitiva, ¿qué son los certificados de ahorro energético y cómo de alguna manera pues, se pueden aprovechar en nuestro día a día, en nuestros negocios, en nuestras actividades? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya entrando un poquito en materia, a mí me gusta presentaros de dónde viene toda esta necesidad del ahorro energético, por decirlo de alguna manera. En su momento, en 2012, se publica la Directiva de Eficiencia Energética, ¿de acuerdo? Esta directiva sigue en vigor, ha tenido diferentes actualizaciones, modificaciones, etcétera, pero básicamente lo que prescribe esta directiva pues es un marco común de actuación para los diferentes países para establecer un marco o establecer unos objetivos de ahorro energético. En este caso, en la primera versión de la Directiva de Eficiencia Energética de 2012, pues ya se proponía un ahorro de energía en el periodo de 2014-2020. En este caso, de acuerdo, para España, se establecía unas medidas de ahorro de 15.979 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Como os he dicho, os he comentado, esta directiva pues, se ha ido modificando, se ha ido actualizando a través del tiempo. Pensad que la primera versión es de 2012, el periodo en el que estamos ahora sería 2021-2030 y en este caso, pues bueno, la última revisión de 2018 pues establecía un nuevo panorama de ahorros o de objetivos en 2021-2030. Pensad que todas estas medidas van enfocadas a llegar al objetivo de 2050, en el que pues, se supone que la Unión Europea va a ser un conjunto de países de emisiones neutras de carbono. En cualquier caso, los pasos intermedios pues, se establecen a través de diferentes medidas y una de ellas es la Directiva de Eficiencia Energética y en este caso, como os comento, en el periodo 2021-2030, pues establece un nuevo objetivo que, como veis en la pantalla, pues son de casi 37.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Ahora, ¿cómo los países alcanzan o cómo se consiguen estos ahorros? Pues bueno, la Directiva de Eficiencia Energética establece que los Estados miembros tienen que generar o tienen que establecer, a la redundancia, un sistema de obligaciones de eficiencia energética o también puede generar una serie de actuaciones alternativas. Es decir, tiene que generar una serie de propuestas que consigan los objetivos de ahorro energético que os he comentado anteriormente. Estamos en el periodo 2021-2030 y ahora veremos cómo juegan o cómo han entrado aquí las CAEs. En su momento, en España se creó un sistema de obligaciones de eficiencia energética que obligaba, y de hecho continúa obligando, a las empresas comercializadoras de energía, en este caso es gas, electricidad, productos petrolíferos, gases licuados, obtener una serie o tenían una serie de obligaciones de ahorro energético, ¿de acuerdo? Estos son lo que se denominan las obligaciones de ahorro. Pero como alternativa a estas obligaciones de ahorro, entonces se estableció o se creó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es un fondo gestionado por el IDAE, en el que esas empresas que estaban obligadas a conseguir un ahorro, si no conseguían ese ahorro, podían pagar un precio equivalente al ahorro que se esperaba al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este Fondo de Eficiencia Energética, con este dinero, entonces se encargaba de hacer medidas de ahorro energético, ayudas, programas, etcétera. Y es de donde, en este caso, el IDAE, y en particular el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, obtenía los fondos para promover acciones de eficiencia energética.
con el objetivo final, hay que tenerlo en mente, de conseguir esas kilotoneladas equivalentes de petróleo en los periodos que he mencionado con anterioridad. En definitiva, este es el origen de por qué se necesita o por qué hay una necesidad de ahorro de eficiencia energética, ¿vale? Porque existe un marco 2050 y unos periodos intermedios en los que se establecen unos valores de ahorro. Estos valores de ahorro se calculan en base a lo que las empresas comercializadoras de energía han facturado de energía durante periodos anteriores al año vigente y de alguna manera dividido en la parte proporcional que le tocaría recortar para conseguir dicho ahorro. Esto aparece en determinadas disposiciones en el Boletín Oficial del Estado. Al final de esta presentación he colgado una serie de enlaces donde, si queréis más detalles, podréis verlo. Entonces, como hemos comentado, o como he comentado, se genera esta necesidad de ahorrar energía en España a través de las obligaciones que se les imponen a las empresas comercializadoras de energía y además, como medida alternativa, aparecen las CAEs. Las CAEs, ahora entraremos un poquito más de detalle, se aprueban a principios de este año, ¿vale? A través de una disposición en el Boletín Oficial del Estado y en el Real Decreto 36/2023 se define lo que es un certificado de ahorro energético CAE. Ese es un documento electrónico, y leo textualmente, que establece el reconocimiento fehaciente del ahorro anual de consumo de energía final derivado de una actuación de eficiencia energética realizada bien, de acuerdo con el catálogo al que se refiere el artículo 18 de este Real Decreto, o bien bajo la consideración de actuación singular. Explicado a lo mejor con palabras más llanas. El certificado de ahorro energético es la verificación o una actuación, ¿de acuerdo? Una actuación verificable en la que se consigue un ahorro de eficiencia, un ahorro de energía, un ahorro energético, y se puede basar básicamente en dos herramientas. Una es un catálogo de actuaciones que está publicado por la Administración, en la que existen una serie de fórmulas que ya indica o que se puede calcular el ahorro esperado de determinada actuación estandarizada, por decirlo de alguna manera, o alternativa, una actuación singular, que es aquella en la que se consigue un ahorro energético, pero que no está cubierta por ninguna de estas fichas publicadas por la Administración. En definitiva, es la representación documental, ¿de acuerdo?, de un ahorro energético calculado o bien a través de estas fichas estandarizadas, ahora os lo explicaré con más detalle, o a través de una actuación no contenida en las fichas estandarizadas, pero que conlleva un ahorro de energía y, en cualquier caso, de energía final. Claro, como esos certificados de ahorro de energía es ese documento que de alguna manera registra el ahorro energético que se consigue con determinada actuación, ya sean fichas, ya sean actuaciones singulares, y al final el objetivo es que el país consiga un ahorro energético en el periodo determinado. Estas fichas sirven de alguna manera para certificar, para que quede registrado de forma, digamos, normalizada ese ahorro. Y ese ahorro que lo va a conseguir un usuario final en su instalación, ya sea un hotel, por ejemplo, un hotel, un colegio, un hospital. Esos ahorros que va a conseguir ese usuario final, al final, si los consigue registrar en esa ficha que va a quedar registrada en un certificado de ahorro energético, ¿vale?, va a poderse comprar y vender a las empresas que están obligadas a conseguir los ahorros, que son las comercializadoras de energía, ¿vale? Estos son lo que llamamos los sujetos obligados. Ahora veremos un poquito más de detalle. En definitiva, las empresas que están sujetas a estas disposiciones, que deben por ley ahorrar energía, las empresas comercializadoras de energía, van a poder comprar ahorros a usuarios finales.
Hay pasos intermedios, ahora los veremos. Por eso se va a crear un nuevo mercado en el que va a existir una demanda y en la demanda van a estar incluidos pues aquellos agentes, las empresas comercializadoras de energía, que son las que están obligadas a conseguir estos ahorros, los sujetos obligados. También existe la figura del sujeto delegado, que es el que va a representar de alguna manera al sujeto obligado. Con estas CAEs, estos certificados de ahorro energético, que es ese documento, como he intentado explicar, que recoge en un papel el ahorro conseguido con esa medida, es un documento que tiene que estar verificado, que está sometido a un proceso, etcétera, ¿vale? Ese valor de energía ahorrada durante un año. Claro, ¿quién es el propietario de ese ahorro? Pues el propietario de ese ahorro es el responsable o el que tiene la instalación y va a poder vender esos ahorros. Por eso se establece un mercado de compra-venta en el que van a aparecer nuevos agentes, ¿no? Verificadores, inspectores, intermediarios, propietarios, ingenierías, etcétera. Y además, pues aparecen nuevos elementos, pues como son las propias fichas, los convenios de colaboración, de compra-venta entre ese usuario propietario del ahorro, ese intermediario, sujeto delegado y o el sujeto obligado, en los que se va a través de plataformas online, etc. Juan Alberto, una cosa, Dime. hemos tenido un pequeño problema de audio, o sea, igual si puedes comentar un poco mejor la última parte otra vez porque se ha cortado un poco. Vale. Muy bien, aquí os comentaba que como los certificados de ahorro energético al final es un documento que recoge el ahorro que se consigue o que consigue un usuario final en su instalación, pues puede ser un hotel, puede ser un colegio, un hospital, esos ahorros documentados en el certificado de ahorro energético, en la CAE, va a poder comprarse y vender a través de otras figuras que van a aparecer, como el sujeto delegado. Esto, de alguna manera, va a generar un mercado en el que va a haber una demanda, los sujetos obligados, que son los obligados a, valga la redundancia, a conseguir estos ahorros, ¿de acuerdo? Van a buscar ahorros en usuarios finales, directamente o a través de sujetos delegados, que son unos intermediarios, para que nos entendamos, dicho de forma muy llana, no es estrictamente, pero bueno, para que nos entendamos, va a haber pues, esta oferta, van a aparecer nuevos actores, como lo que verificadores, asociaciones, intermediarios, empresas de servicios energéticos, que van a actuar de enlace o que van a también tener un papel importante en la definición de medidas de eficiencia energética, y nuevos elementos, pues como son las plataformas donde se van a registrar todos estos documentos, estos certificados, etcétera. En este proceso, o en esta transparencia, yo creo que resume de alguna manera bastante bien, una transparencia acogida de presentaciones del propio Ministerio, que intenta explicar cómo el sujeto obligado, que como os he comentado es la empresa comercializadora de energía, eléctrica, gas, petróleo, etcétera, tiene la obligación de conseguir un ahorro energético en la venta de su producto, que es la energía, ¿de acuerdo? Es lo que denominamos el sujeto obligado. Hasta la fecha, como también os he dicho, lo que se estaba haciendo los sujetos obligados es que esa necesidad de ahorro que establece el Boletín Oficial del Estado, que se calcula, también como os he comentado, en base a las kilotoneladas equivalentes de petróleo que tiene que ahorrar el país, pues dividido entre lo que cada sujeto obligado o cada comercializadora de energía en base a su producto, a su energía vendida durante determinado periodo, pues establece pues una cantidad de energía que tiene que ahorrar de forma proporcional, ¿de acuerdo? Si no lo estaba cumpliendo, podía alternativamente pagar esa energía que debía ahorrar con un valor que también establece el Boletín Oficial del Estado al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
para que así el IDAE, que es quien gestiona el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiera dar ayudas y hacer actuaciones en eficiencia energética que al final justificaban esos ahorros. Eso es como se estaba haciendo hasta ahora. Pero desde el principio de año, cuando aparecen las CAE, los certificados de ahorro energético, también existe la posibilidad de que al final sea el usuario final quien implante unas medidas de ahorro de eficiencia energética que están recogidas en unas fichas, ¿de acuerdo?, normalizadas o estandarizadas, llamémosle como queramos, que de forma fácil y rápida se calculan el ahorro. Esos valores, esa energía ahorrada, esos kilovatios hora ahorrados, los puede comprar el sujeto obligado, ¿de acuerdo?, y justificar así parte del ahorro que tenía como objetivo conseguir. Aparece también el sujeto delegado, que es, digamos, la figura que representa al sujeto obligado. El sujeto delegado, de alguna manera, es intermediario y representa al sujeto obligado y tiene la ventaja de que puede comprar ahorros a diferentes usuarios finales en diferentes ámbitos, hacer paquetes, digamos, de ahorro que a su vez después vende a la empresa comercializadora de energía. Incluso podría ser que una empresa comercializadora de energía, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿de acuerdo?, se beneficiara de ahorros que han sido comprados y que son producidos, pues, no sé, a lo mejor con sistemas de control de edificios, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, lo que es importante es que hay un ahorro de por medio y que se establece un mercado de compra-venta de esos ahorros que han sido realizados por los usuarios finales, ¿de acuerdo? Ya sea hoteles, hospitales, incluso pueden recogerse en viviendas. Esto al final queda recogido en el certificado de ahorro energético, que es ese documento que verifica a través de un proceso particular que se ha conseguido ese ahorro, ¿de acuerdo? Así la empresa comercializadora consigue justificar ese ahorro, ha comprado unos ahorros a un precio más barato del que tendría que pagar, y ahí está la gracia, del que tendría que pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con lo que aquí sale beneficiada la empresa comercializadora, sujeto obligado, y ese ahorro comprado se lo repartiría en el sujeto delegado, usuario final, otros intermediarios u otros agentes participantes, ¿de acuerdo? De manera pues, que salen beneficiados, digamos, todos, y al final se justifica un ahorro que ayuda a cumplir los objetivos que marca la directiva de eficiencia energética. Aquí en esta transparencia se intenta presentar cuál es ese proceso, ¿vale?, de generación y liquidación de certificados de ahorro energético. Espero que me oigáis bien. He tenido un mensaje de conexión inestable. ¿Me oís bien? Ha habido un momento que se ha perdido un momento, pero vamos, se ha entendido todo, yo diría. Vamos, si alguien no lo ha entendido, pero yo más o menos diría que se ha cortado un segundo, pero se ha entendido. Perfecto, muy bien. Pues bueno, aquí en la parte izquierda de la transparencia, como podemos ver, existe una relación entre el usuario final y el sujeto delegado o sujeto obligado. Es decir, el sujeto obligado, insisto, es la empresa comercializadora de energía y el sujeto delegado es el que puede representar a la empresa comercializadora y comprar ahorros a diferentes usuarios finales y hacer paquetes, por decirlo de alguna manera. Existen ciertas restricciones, valores mínimos de energía, expedientes dentro de una misma comunidad. Pero bueno, no quiero entrar ahora mismo en ese detalle. ¿De acuerdo? Lo importante es entender que en los usuarios finales que ejecuten las medidas de ahorro energético cubiertas en las fichas publicadas por la Administración o actuaciones singulares que conllevan un proceso más complejo y más largo, ¿de acuerdo? Pueden generar ahorros que
el sujeto obligado, sujeto delegado van a comprar. Por eso se va a establecer una colaboración, convenios, procesos de compra-venta entre el usuario final y el sujeto obligado, sujeto delegado. Una vez se establece ese convenio, se va a ejecutar la medida, la actuación, es decir, pues por ejemplo, cambiar una caldera por un equipo no sé, de biomasa o aerotermia, ¿de acuerdo? Que está dentro del catálogo de acciones. Se va a generar ese expediente de certificado de ahorro de eficiencia energética que va a tener que ser verificado por una entidad o por un agente que va a tener que estar acreditado por ENAC, que es el organismo certificador de certificadores, para que nos entendamos de alguna manera. Se va a realizar esa solicitud y se va a registrar en una plataforma tecnológica, ¿vale? En una plataforma digital en la que va a quedar registro de esas actuaciones. Al final, de alguna manera, cuando la empresa comercializadora, es decir, el sujeto delegado, tenga que hacer su declaración de ahorros, cuando va a liquidar, ¿de acuerdo? Es cuando va a liquidar sus obligaciones. Juan, ahora sí se te ha cortado. El ahorro en términos. Juan, ¿Vale? ahora sí se te ha cortado un poco. O sea, sí, repite la última parte porque se ha cortado. Vale, de acuerdo. Pues una vez pues, se ejecutan esas medidas de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entiendo que lo podéis haber seguido, es decir, esas fichas en las que se han descrito pues, medidas de eficiencia energética, se puede generar ese expediente donde el certificado de ahorro energético pues va a tomar forma y va a ser verificado por un organismo, por una empresa o un actor que va a tener que estar acreditado por ENAC. ENAC es, digamos, el organismo que certifica a los certificadores, ¿vale? Y se va a hacer esa solicitud de certificado de ahorro energético. Un proceso, pues, online en lo que se va a registrar y al final del año la empresa obligada, el sujeto obligado va a hacer la liquidación energética, pues, de la energía que tenía que ahorrar, contabilizando pues esos ahorros que ha comprado de alguna manera. Y bueno, y al final pues bueno, pues va a haber inspecciones, controles, etc. Pero es importante entender el concepto, es el usuario final consigue ahorros en base a unas medidas estandarizadas de forma relativamente sencilla o en base a actuaciones un poco más complejas, no contabilizadas o no tenidas en cuenta en estas fichas, requieren un proceso más complejo, pero también va a poder hacerlo, va a justificar un ahorro que va a ser verificado por una tercera parte y que ese ahorro, esos gigavatios hora, megavatios hora, los va a comprar, ¿de acuerdo? Las empresas obligadas, las empresas comercializadoras de energía, directamente o a través del sujeto delegado. El sujeto delegado, la ventaja que tiene es que puede coger el sujeto delegado, puede hacer paquetes de diferentes medidas de ahorro energético. Sí, Juan. En usuarios finales y vender paquetes. Juan. Sí, perdonad un segundo, parece que está habiendo un pequeño problema de conexión con Juan. Sí, mutea los dos si que no vale nada.
Un segundo, que parece que está habiendo un pequeño problema de conexión con el panelista. ¿Se me vuelve a oír? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, a ver si tenemos suerte. Venga, pues lo que al final intentaba explicaros es que existe un proceso en el que se verifican los ahorros energéticos, de acuerdo, documentados de los usuarios finales, y que al final es el sujeto obligado quien los va a comprar y quien los va a liquidar, es decir, quien los va a declarar al final del año para cumplir sus obligaciones. Y ha podido comprar esos ahorros pues a los usuarios finales. Por eso aquí queda beneficiado también el usuario final y el sujeto delegado que va a recoger ahorros, va a comprar también ahorros de diferentes usuarios y que va a poder hacer paquetes y venderlos también al final al sujeto obligado, a la empresa comercializadora de energía. Muy bien. La CAE, en definitiva, que es este documento, este certificado, este documento, se mide en kilovatios hora por año. Es importante el concepto de año porque, por ejemplo, esta iniciativa también se ha desarrollado en Francia y en Italia, y en Francia en particular se tenían en cuenta los ahorros a lo largo de la vida de la instalación, ¿vale? O a lo largo de la vida de la actuación, ¿vale? Podían ser 10, 15 años. Aquí en España, de momento, y digo de momento porque tengo noticias de que el Ministerio está valorando también los ahorros a más largo plazo. De momento se contabilizan ahorros por actuación por un año, ¿vale? Y el precio de ese ahorro que se va a comprar al usuario final lo va a definir el mercado. Va a ser, evidentemente, más barato que el precio que tenga que pagar el sujeto obligado al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero en definitiva, a día de hoy no sabemos qué precio va a rondar. Sí que sabemos cuál es el precio al que el sujeto obligado tiene que pagar el kilovatio hora, está publicado en el BOE, pero tendremos que ver este mercadeo de compra-venta entre usuarios finales, sujetos delegados, sujetos obligados, cómo se define o cómo se establece ese precio, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que lo tengo escrito, la obligación en 2023 es de 166,8 euros el megavatio hora, que es lo que tiene que pagar a día de hoy el sujeto obligado por cada megavatio hora obligado de ahorro. Evidentemente, si compra ahorros, por ejemplo, al 50%, pues va a salir beneficiado porque va a tener que pagar menos y ese 50% se lo van a repartir el sujeto delegado y el usuario final. Por lo que es una acción beneficiosa para los tres. Como actuaciones de eficiencia energética, ya os lo he presentado de alguna manera, están aquellas replicables que son las que aparecen publicadas en unas fichas que ha hecho el Ministerio y que están en evolución. Me consta que hay algunas que están en preparación. Yo estoy también personalmente participando a través de asociaciones en la propuesta de alguna de ellas. Y las actuaciones singulares, que son aquellas actuaciones de ahorro de eficiencia energética que no están cubiertas con fichas, pero que requieren un proceso más complejo de justificación. Aparte, una vez se tiene el certificado, pues hay un verificador acreditado por ENAC, se emite, una vez aprobado por parte de la comunidad autónoma, existe ese proceso de compra-venta y esa liquidación que se hace a final de año por parte del sujeto obligado o del sujeto delegado, porque el sujeto delegado de alguna manera representa también al sujeto obligado. ¿Qué formato tienen las fichas? Fijaos, aquí pues apareció un ejemplo de cuando estaban en estado borrador. En este caso, la rehabilitación energética de la envolvente de edificios existentes. Básicamente, lo que buscaba la Administración era que fueran actuaciones claras, sencillas y cuantificables de forma rápida a través de una fórmula o tabla. En este caso, como veis, pues el ahorro pues, a través de determinados parámetros, ¿de acuerdo?, que se explicaban en la ficha. Existe también en la ficha pues, unas declaraciones, unos anexos justificativos, una declaración jurada referente a cómo se había hecho.
Y aquí pues tenéis un poco el resumen del catálogo de fichas que existen a día de hoy. Existen de 4 sectores: sector industrial, terciario, residencial y transporte. No, a ver, no los quiero repasar uno a uno, pero básicamente fijaos, lo tendréis en pantalla y lo tendréis en la presentación. Fijaos que en el sector industrial, también en el resto de sectores, básicamente están muy centrados en la sustitución de equipos por otros de mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Pues no lo sé, sustitución de bomba de alta presión por una bomba de pistones axiales. Sustitución de un compresor para instalación frigorífica. Unidad condensadora de alta eficiencia. Es decir, son medidas que son bastante rápidas, fáciles de cuantificar y que tienen ahorros energéticos importantes. Este catálogo, como os he dicho, también está para terciario, donde aparece los sistemas de automatización y control para edificios en el sector terciario, ¿de acuerdo? Esto es importante y especialmente, digamos, significativo para mí porque he participado profundamente en el desarrollo de esta ficha, ¿de acuerdo? Y el resto, como podéis ver, pues son pues, ejemplos del tipo que os he comentado: sustitución de equipos por otros de mayor eficiencia, rehabilitaciones de envolventes, etc. También para el entorno residencial, también tenemos sistemas de automatización y control. Y para el sector transporte, pues también. Como os he comentado, el Ministerio tiene intención de ampliar el catálogo de fichas. De hecho, en su página web, creo que todavía no está habilitado, pero hay un apartado en donde se pueden hacer propuestas de fichas, ¿de acuerdo? Y que entiendo que se habilitará próximamente. Aquí ahora mi compañero Edu nos explicará un caso, ¿vale? Porque, como os he comentado, el tema de sistemas de automatización, control y gestión quedan recogidas en las fichas, ¿de acuerdo? Y él os mostrará un poquito, pues, un ejemplo, o más que un ejemplo, cómo o qué propiedades se pueden sacar del BMS para el ahorro energético. Gracias, Juan Alberto. Espero que la conexión siga funcionando bien para pasar aquí. Vale. Bueno, principalmente hemos repasado todas estas fichas en relación a las CAE que nos proponen medidas de ahorro energético muy concretas y que, digamos, pueden ser trasladadas a un certificado real de este ahorro. Entonces, hoy en día sabemos que los edificios son grandes consumidores de energía y una gran, digamos, fuente de potencial ahorro en este sentido, porque el parque existente que tenemos en nuestro país, pues resulta que tiene cierta edad. Sí que hay mucho edificio nuevo, pero realmente hay edificios que son muy antiguos o que son de la década de los 90 o de los 80 en relación a oficinas y demás. Entonces, lo que nosotros proponemos como medida de ahorro y que nos garantiza este certificado de ahorro energético serían los sistemas conocidos como los BMS, ¿no? Que se traducen las siglas Building Management System, un sistema que nos integra el control total del edificio. Esto significa que nosotros en un edificio donde tengamos distintas aplicaciones, vamos a encontrar con un sistema que tenga el control. Sí. Se ha perdido un momento la conexión. Igual sería mejor que quitaseis la cámara para que tengamos más ancho de banda. Vale. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora parece mejor? que mejor, vale. Sí. Vale, perdona. Como os decía, un sistema de gestión del edificio lo que hace es integrar todo el control del mismo, sobre todo yendo a actuar contra las cargas de mayor consumo, que en este caso es la climatización, tanto la refrigeración, el aire acondicionado en verano como la calefacción en invierno. Entonces, lo que nosotros proponemos es aprovechar estas herramientas de los BMS para mirar de potenciar el ahorro. Y esto lo conseguimos porque podemos automatizar toda la gestión del mismo, podemos programar y regular la distinta renovación del aire, las actuaciones de los compresores, las válvulas y todo lo relacionado con la climatización, establecer unos parámetros de temperaturas máximas y mínimas y un funcionamiento de las distintas bombas de calor o frío.
en estos edificios, de manera que consigamos la máxima eficiencia en estos procesos. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, Schneider Electric también tiene integrada dentro de su portfolio de soluciones un sistema, un software de BMS que se llama EcoStruxure Building Operation, que está focalizado exclusivamente en conseguir una mejor gestión para los edificios, donde podemos regular la climatización, podemos actuar sobre la iluminación, podemos automatizar los procesos, podemos adaptarnos en base a la ocupación de los edificios y sobre todo buscando y persiguiendo el confort de los ocupantes, ¿no? Que no sea algo que vaya en deterioro de la gente que hay dentro. Pero al fin y al cabo es una solución que si la implementamos en edificios donde no exista un sistema de estas características, o a lo mejor el que existe no tiene un potencial ahorro ni una automatización tan inteligente, podemos conseguir estos ahorros energéticos que luego nos podrán comprar para, digamos, cuando lo hayamos convertido en una CAE, para que el sujeto obligado pueda conseguir estos ahorros que, digamos, necesita para justificarse. Os quería presentar esta solución en complementación a todo lo que os ha presentado Juan Alberto. Si queréis más información del EcoStruxure Building Operation, os podemos adjuntar algún brochure también para que tengáis más detalle de cómo funciona. Gracias. Bien, pues bueno, ya que estamos casi finalizando esta presentación, aquí tenéis el marco reglamentario donde se han publicado pues, este establecimiento donde también aparecen los catálogos de fichas, etcétera. Y finalmente, yo mismo he planteado una serie de observaciones que son seguramente preguntas que os pueden surgir, porque a mí en algún momento me han surgido y las hemos comentado en interno con los compañeros, que seguramente pues, os pueden venir rápidamente a la cabeza, ¿de acuerdo? Fijaos, mira, la primera, en 2023 los sujetos obligados deben satisfacer al Fondo Nacional de Eficiencia Energética al menos el 60% de sus obligaciones. Es decir, que en 2023 hay que pagar como mínimo el 60% de obligaciones. El resto se pueden complementar con certificados de ahorro energético, es decir, comprando energía ahorrada a usuarios finales, sujetos delegados. Esto tiene una evolución a lo largo del tiempo y en 2024 la aportación mínima que se tendrá que hacer al Fondo de Eficiencia Energética será del 35% y en 2025 del 25%. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce que el concepto de CAE en los próximos años, el concepto de certificado de ahorro energético va a ganar peso, porque a las empresas comercializadoras le va a interesar comprar ahorros a un precio menor que lo que tendrían que pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Venga. Estos ahorros de eficiencia energética, para ser susceptibles de convertirse en certificado, se tienen que haber ejecutado posteriormente al 26 de enero de 2023. Es decir, si hemos cambiado pues una caldera de gas por una medida pues, de aerotermia, por ejemplo, antes de 2023 no se podría justificar como CAE. Tienen que ser actuaciones hechas posteriormente al 26 de enero de 2023. Una CAE se puede liquidar hasta 3 años después de haberse ejecutado, ¿vale? Es decir, si nosotros ejecutamos una medida después del 26 de enero de 2023, podemos convertirla en CAE y justificarla hasta 3 años después. Es decir, si por cualquier motivo pues, se ha echado tiempo encima, no se ha podido hacer el expediente o se empieza más tarde, pues hay hasta 3 años en el que se puede justificar ese ahorro y que de alguna manera sea válido para el sujeto obligado poderlo liquidar, poderlo contabilizar como ahorro a la hora de hacer su declaración de ahorros.
Estas actuaciones son valores de energía ahorrados durante un año. Es decir, una actuación, una CAE, tiene validez de un año. Es decir, no es a lo largo de la vida de, digamos, de la instalación o de la actuación. Igual que, como os he comentado, en Francia, Italia es diferente. Me han explicado que el Ministerio está también explorando esta medida, o también de tenerlo en cuenta para la vida de la medida, pero de momento, una vez se hace una CAE, es solamente aprovechable durante un año. Es decir, los ahorros conseguidos durante un año se justifica, se liquida esa CAE y ya se finaliza. No es el ahorro año a año, por ejemplo, que puede tener pues, un BMS. No, la medida es solamente de un año. Cuando se hacen actuaciones singulares, esas actuaciones que no están recogidas en fichas, ¿de acuerdo? En las fichas publicadas, el ahorro, hay un requisito que es que el ahorro tiene que ser superior a 1 gigavatio hora. Es decir, imaginemos, pues no sé, que hemos instalado una medida no cubierta por las fichas dentro de un edificio que no llega a 1 gigavatio hora. No se podrá justificar como una actuación singular. Las actuaciones singulares, por el esfuerzo que suponen, porque tienen que ser verificadas, analizadas, justificadas, etcétera, tienen que tener un ahorro anual superior a 1 gigavatio. Las CAE son compatibles con otras ayudas públicas o subvenciones. Por ejemplo, imaginemos que sustituimos la famosa caldera o un equipo, sí, una caldera de gas o pues un equipo eléctrico de climatización por un equipo de aerotermia, ¿de acuerdo? Esto ya, por el propio rendimiento del equipo de aerotermia y como está cubierto por las fichas, pues ya va a generar un ahorro energético que se puede vender en formato de CAE. Pero además, si existen ayudas a nivel autonómico o a nivel estatal para sustituir estos equipos por aerotermia, nos vamos a poder beneficiar doblemente. ¿De acuerdo? Es lo que quiere decir. Si hay subvenciones y ayudas para hacer ciertas actuaciones, son compatibles también con las CAEs. Además, el tamaño para realizar una solicitud de emisión de CAEs, digamos, de ahorros energéticos, el expediente tiene que ser al menos de 30 megavatios hora. Por eso aquí juega un papel importante el sujeto delegado, porque el sujeto delegado va a poder comprar ahorros menores a usuarios finales, ¿de acuerdo? Y va a poder hacer un paquete, para que se me entienda, hablando de forma llana, va a poder hacer un paquete dentro de la misma comunidad autónoma, que es un requisito, pudiendo justificar ahorros superiores a 30 megavatios hora, ¿de acuerdo? Y entonces estos ahorros paquetizados de alguna manera en el mismo expediente los va a poder vender al sujeto obligado, ¿de acuerdo? Ahí, bajo mi punto de vista, es también un papel importante que tiene el sujeto delegado, que va a poder aunar diferentes medidas de ahorro para poder llegar a esos 30 megavatios hora, ¿de acuerdo? Y podérselos vender a los sujetos delegados, sujetos obligados, a las comercializadoras de energía. Y los sujetos obligados podrán entrar en la solicitud de CAEs, de emisiones de certificados de ahorro energético, cuando tengan obligaciones que sean superiores a los 50 megavatios hora. Es decir, un comercializador de energía cuya obligación sea inferior a estos 50 megavatios hora va a tener que pagar todo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. No se va a poder acoger al sistema de CAEs. Y para más información, el Ministerio de Transición Ecológica pues, ha publicado una página exclusiva para el tema de las CAEs, ¿de acuerdo? Aquí os dejo el enlace y ya está. Seguramente os surgirán muchas dudas. Tened en cuenta que estamos en un momento inicial, todavía pues se están dando de alta los sujetos delegados, también se están generando, ya hay algunos, los verificadores. No tenemos todavía precios de a cuánto se pueden comprar los ahorros, porque eso lo va a establecer el mercado y
hasta que no estemos en un momento, digamos, ya más estacionario, pues no lo podremos valorar. Y bueno, vamos a ir aprendiendo los próximos, diría, semanas, meses, de cómo evoluciona esta iniciativa. Estamos en general, yo diría que expectantes, motivados, porque observamos que es una buena medida que va a incentivar muy mucho el mercado de la eficiencia energética, del ahorro energético, y va a involucrar desde al usuario final a empresas como instaladoras, ingenierías, fabricantes, por supuesto, y al final pues a los sujetos obligados, las empresas comercializadoras de energía, que van a ser los últimos o los principales receptores de estos ahorros. Por mi parte ya poco más. Agradeceros este rato que habéis dedicado a escucharnos y bueno, pues estamos abiertos al turno de preguntas. Vamos. César, las vas leyendo tú, ¿no? Sí, sí, pues sí, Juan Alberto, como bien comentabas, la verdad que el tema suscita muchas preguntas, tenemos bastantes, 14 ahora mismo, no sé si nos dará tiempo a responder a todas cuando hay un turno tan grande de preguntas, en el caso 15, vamos ya. En el caso de que no diera tiempo, os lo avisamos, ¿vale? Los que no os quedéis sin alguna pregunta sin contestar, abriremos un turno, eso, unos 15 minutillos, cosillas así, si no da tiempo a todas, las que no den tiempo a contestar, las podéis formular a través del correo electrónico cogiti@cogiti.es y nosotros se la mandamos directamente a los ponentes. Incluso si es algo que pueda ser de gran interés, las pueden poner como una especie de FAQ al finalizar el PowerPoint para que todo el mundo podáis tener acceso a ellas, ¿vale? Y sin más dilación vamos a comenzar. Digo, la primera pregunta es de Juanjo Catalán y nos dice, un tema muy interesante, enhorabuena por la iniciativa de Schneider Electric. ¿Hay algún censo o registro de los CAEs emitidos, aprobados o implementados? Gracias. Esto creo que sí que se ha respondido más o menos en la charla, es una pregunta muy temprana, pero sí que ha habido alguna pregunta con dónde se podía encontrar exactamente también el tema de los CAEs, exactamente dónde se pueden encontrar todos los CAEs que están emitidos. Y eso lo encontraré, Juanjo. Me alegro de que me hagas la pregunta y de tener contacto tuyo, porque me parece que nos conocemos. Pues eso, si miras en los anexos reglamentarios, ahí aparece, te diría todo, desde qué tienen que pagar, o sea, quiénes son las comercializadoras obligadas a pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la cantidad de obligaciones y luego también pues aparecen todas las fichas en las órdenes ministeriales, todas las fichas que a día de hoy son susceptibles de convertirse en CAEs. Genial, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Pablo que nos dice, ¿los CAEs se van a vender una sola vez o de forma recurrente cada año? Lo digo porque los CAEs se refieren a ahorros anuales. Claro, eso es lo que decía al final de la presentación. Son una vez, o sea, no es forma recurrente. Tú vendes una CAE y ya está vendida, no puedes repetirla. El Ministerio tiene en mente que tengan, digamos, validez durante la vida de la actuación. Se te está cortando un poco, Juan. Por ejemplo, en Francia. Pero Juan, por el se te ha momento, cortado la respuesta. no es recurrente. Es decir, tú haces un BMS y te beneficias un año. No puedes repetirlo. ¿Me escuchas, Juan? Digo que la actuación... Hola, ¿me oís? Sí, bueno, parece que tenemos un pequeño retraso. Hola. Sí. Hola. Te oímos. Cuando me oigáis... Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Sí, pero me da que llevamos un retraso. Sí, llevamos... Hay un lag ahora mismo. Vale, bueno. Tenemos un lag. Bueno,
Ya vuelve, ya vuelve. Venga. Pues no es recurrente, es decir, a día de hoy, de la manera que se han planteado inicialmente las CAEs, la actuación a la que se hace la CAE, pues la medida no es recurrente, tiene un año. El Ministerio está planteándose que dure la vida de la actuación, pero a día de hoy no. ¿Sí? Sí, genial, Juan Alberto. No sé si me oyes, creo que llevamos un pequeño lag ahora mismo. Vale. Un segundo, que parece que nuestro ponente ha tenido algún problema técnico. Xavi, ¿me oyes? Hola, ¿me oís a mí ahora? Sí, a ti sí. Venga, pues lo damos con mi PC. Es que estamos conectados con los móviles porque hemos tenido problemas, ¿eh? O sea, Vale. a ver, venga. Bueno, os decía, no sé si se ha escuchado o se ha entendido la última respuesta. Más o menos sí, pero si quieres... Vale, no son repetitivas, es decir, tienen duración de un año y ya está. El Ministerio se está planteando... Se está acoplando el sonido. Ahora sí, ¿no? Ahora perfecto. No, se está acoplando, no sé por qué. Ahora, venga, dale. Vale, el Ahora Ministerio sí. se está planteando que las medidas tengan mayor duración, pero está en proceso. Por el momento las actuaciones tienen duración un año y no son repetitivas. Genial, pues muchísimas gracias por la pregunta y también por la respuesta. Esto también creo que más o menos lo han respondido, pero por si quieres añadir algo, ADP nos dice, ¿existe ya el esquema de certificación ENAC para verificadores? Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí. Y existe pues todo el procedimiento para acreditarse como verificador. Yo tengo entendido que sí. Perfecto. Genial. Concepción Ardeales Martínez nos dice, ¿la actuación del usuario final debe estar ejecutada previamente a ser certificado por la entidad certificadora? Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí. Es decir, hay que ejecutar, por ejemplo, el cambio de la caldera o la implantación de BMS. Genial. Pero si te refieres, claro, a lo mejor la pregunta es un poco, a lo mejor no la entiendo bien. Si te refieres, por ejemplo, para cobrar el CAE o para cobrar ese ahorro, lo que hoy se está haciendo o lo que se va a hacer, que es lo más lógico, es que el usuario final reciba el dinero cuando la comercializadora liquide al final de año las CAEs. Pero el mercado, por ejemplo, francés nos ha mostrado que en el momento de que el usuario final hace la actuación, el sujeto delegado ya está pagándole directamente al usuario final lo que va a cobrar de las CAEs, porque el mercado ya está muy claro, ya se conocen muy bien los precios y va a ser, digamos, la evolución natural, porque esa es la experiencia que tienen en otros países. Eso significa que se va a poder motivar de forma muy rápida al usuario final en breve, o se van a poder establecer acuerdos de colaboración entre el sujeto delegado o instalador, ingeniería con el usuario final, porque va a haber alguien que va a avanzar, permitidme la expresión, ese dinero cuando el mercado esté maduro. Genial, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu respuesta, también a Concepción por su pregunta. Nicolás Bullejos, HM20, nos dice, buenos días, gracias por la presentación. ¿Cuál es el proceso para ser técnico verificador? Ha comentado que acredita ENAC. ¿Es compleja la acreditación? ¿Se pueden acreditar personas o solo empresas? Bueno, va muy en la línea de la anterior. Sí, como el proceso existe, lo podéis mirar en la web del Ministerio, hay los enlaces para dirigirse a ENAC donde está. Si no, directamente desde ENAC encontraréis cómo convertirse en verificador para este caso. Genial, pues muchísimas gracias. Carlos nos dice, buenos días, si somos una gran empresa industrial que queremos solicitar o tenemos solicitada una ayuda a través del IDAE para la línea de eficiencia energética para la sustitución de equipos por otros más energéticos, ¿podemos solicitar los CAE si tenemos una resolución favorable de eficiencia energética? Yo entiendo que sí, lo he comentado al final y os he puesto el ejemplo también de las
la sustitución de la caldera por la aerotermia, entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Fenómeno. Bueno, esta realmente yo diría que se ha respondido previamente, pero por lo mismo, si quieres añadir algo más. Nicolás Bollejos, HM20, dice, los CAE son compatibles con otras ayudas o subvenciones. Creo que lo has respondido al final con las FACs, Sí. pero... Sí, la respuesta es sí. No, yo creo que por lo que hemos comentado anteriormente, justo, y la presentación queda respondida. Genial. Alba Muñiz dice, con respecto a los aportes al FNE por parte de los sujetos obligados para el año 2023, el 40% que se puede compensar mediante la liquidación de CAEs, ¿se aplica la obligación total correspondiente a los 4 semestres de 2023 o es exclusivamente al tercer y cuarto semestre? Es decir, entiendo que son trimestres, no semestres. Es decir, si se tiene una obligación de 100.000 euros anuales, ¿se pueden saldar 40% del total con la liquidación de CAEs o 20.000, 40% de la mitad de la obligación correspondiente al tercer y cuarto semestre? No, es anual, aparece en una de las referencias reglamentarias que os he puesto, aparece de forma anual. Perfecto. Carlos dice, has dicho que las inversiones deben estar ejecutadas con fecha posterior al 23 de enero, pero ¿puede haber un pedido, contrato o preproyecto con fecha anterior? Yo hasta donde tengo entendido, como dice ejecutada, yo creo que es para después de esta fecha. Yo creo que para después de esta fecha. En fin, se puede preguntar. Mi impresión es que es para después de esta fecha. Después del 26 de enero. Perfecto. J. Bello nos dice, ¿la instalación de placas solares se podrán considerar actuaciones singulares o figuran en fichas como estándar? No figuran. No, en principio, y como bien dice mi compañero, las placas solares estrictamente no es un ahorro de energía final. Se puede discutir y analizar, pero de momento el Ministerio no lo considera porque estrictamente no es un ahorro de energía final. Es simplemente otra fuente energética, pero no es un ahorro de energía final. Mira, muchísimas gracias, J. Bello, por tu pregunta. De Payares nos dice, mi pregunta es referente a la resolución de 20 de octubre de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica el anexo 1 de la orden TEZ 845-2023 de 18 de julio, por la que se aprueba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética. Con esta modificación, la ficha para el sector residencial de VAX, ficha CAE RES 040, han eliminado el factor para refrigeración y por consecuente no hay ahorro en refrigeración. ¿Cómo es posible esto en España, sabiendo que hay una demanda elevada de refrigeración? Pues sinceramente no te lo sé responder. No te lo sé responder. Esto habría que preguntarle a la administración. Yo sinceramente no lo sé. Es una reflexión quizá, ¿no? Más para Sí. otros foros. Quizá. Muchísimas gracias en cualquier caso de Payares por tu pregunta. Carlos dice aquí que le parece que las ayudas son incompatibles. Creo que ha quedado claro que no, pero dice que procedentes del IDAE, como las del Real Decreto 263-2019. Bueno, yo como os he dicho y aparece en las preguntas y respuestas de la propia web del Ministerio de Transición Ecológica, aparece que en general son compatibles. Luego habrá que ver la letra pequeña de determinadas ayudas, ¿no? Pero en principio, en las propias preguntas y respuestas del Ministerio, que de alguna manera son las que yo me he inspirado para enseñaros y algunas que he tenido aquí con mis compañeros, dice que sí que son compatibles. Vale. Bueno, aquí varias referentes al ahorro energético de un año, que más o menos yo creo que ha quedado respondido. Como tampoco vamos con mucho tiempo, si luego quedan inquietudes, en cualquier caso nos podéis facilitar las preguntas, como os he comentado, a través del correo electrónico de cogiti@cogiti.es. ADP sí que nos dice quién es el propietario del CAE si se emite a partir de un expediente que incluye ahorros de distintos usuarios finales. Mira, esto en principio es el papel que está haciendo el sujeto delegado. El sujeto delegado está comprando ahorros o va a comprar ahorros, ¿de acuerdo?, a diferentes usuarios finales, ¿de acuerdo? Y va a hacer esos paquetes que deben ser superior a 30 megavatios hora para poderlos luego, a su vez, vender al sujeto obligado.
Entonces, al final, como es el sujeto delegado quien compra esos ahorros, al final va a ser el sujeto delegado quien genere ese CAE. Perfecto, muchísimas gracias. Juan Luis nos dice, ¿hay algún requisito para ser intermediario, es decir, actuar entre usuario final y sujeto delegado? A ver, no sé si se refiere a ser sujeto delegado. En definitiva, para ser sujeto delegado... Yo entiendo que dice, perdóname, dice, ¿hay algún requisito para ser intermediario? Es decir, actuar entre usuario final y sujeto delegado, o sea, hacer como el que está entre medias del usuario final y del sujeto delegado. Puede existir efectivamente esta figura y tiene que haber una base contractual. No me preguntéis los requisitos, pero no es un requisito, digamos, técnico, formal. A ver, es un requisito formal, pero no es un requisito que tienes que tener más de 50 personas o determinadas formaciones. De alguna manera, se puede firmar un acuerdo entre el usuario final y este intermediario, que puede ser una empresa, por ejemplo, puede ser un instalador, ¿vale? En el que el usuario final cede los ahorros a ese intermediario, ¿vale? No es, hasta donde yo tengo entendido, no existe un requisito relativamente complejo como puede ser el sujeto delegado, ¿de acuerdo? Con lo que, aún no sabiéndolo en profundidad, sí que puede haber una delegación, que entiendo que es más o menos sencilla, entre el usuario final y este intermediario, que puede ser, por ejemplo, un instalador, ¿vale? Una ingeniería, una empresa. Al final, es una relación contractual entre ellos. Genial, muchísimas gracias Juan Luis por tu pregunta, gracias Juan Antonio. Vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Si te parece, hacemos 3, 4 más, como ha habido un pequeño problema de conexión en la respuesta de la primera, ¿vale? Y las resto, como hemos comentado, a través de cogiti@cogiti.es. Asistente anónimo nos dice en qué fecha se paga el FNEE. Imagino que previamente se han debido liquidar la compraventa de los CAEs. Efectivamente, eso se paga a final de año, que entiendo que será a final, principios del siguiente, y para entonces las CAE se liquidan pues en ese momento, al final de ese año, de ese ejercicio. Ya os digo que en los reales decretos que os he adjuntado, me parece que eran el segundo, aparece Juan Antonio, se te ha perdido la conexión. el tema de cómo se liquida al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Uy, ya está. Ahora vuelve a tu PC. A ver. Uy, ya está. ¿Ahora? ¿Me oís ahora? Está cortado. Vuelve a tu PC. ¿Qué tal ahora? Hola, hola. Sí, ahora bien. Uy, el volumen aquí. Más posible. ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Estábamos con la pregunta de en qué fecha se pagaba el FNE. Pues eso, que en la propia documentación reglamentaria, me parece que era en el segundo enlace, que aparece lo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, aparece que es a final del ejercicio, a final de año, que seguramente será al año siguiente, en las primeras semanas del año siguiente. Y para entonces tienen que estar liquidadas efectivamente las CAEs. Perfecto. Todos los socios Llabres preguntan, ¿los usuarios finales que vendan su CAE también podrán beneficiarse de subvenciones del Estado por la misma actuación de ahorro? Vamos a ver, el usuario final, en este caso, puede vender su ahorro si está contenida en las CAEs, ¿de acuerdo? Para el sector residencial hay digamos, medidas de ahorro que evidentemente lo más lógico es que haya un sujeto delegado que las compre. Entonces, sí, se va a beneficiar. ¿Cómo se va a beneficiar? Pues depende del acuerdo al que llegue con el sujeto delegado. Ya os digo que esto al final va a ser un tema de cómo el mercado vaya a reaccionar al respecto. Es decir, pues quizás haya sujetos delegados pues, que paguen directamente cierta cantidad, porque recordad que para poder liquidar las CAEs, ¿de acuerdo?, tienen que ser paquetes o expedientes de más de 30 megavatios hora. Es decir,
que tendrá que haber un sujeto delegado que sea lo suficientemente, entendedme, valiente para comprar pequeños ahorros a diferentes usuarios finales y poder hacer paquetes, ¿de acuerdo? Ya sea con usuarios finales, ya sea con terciarios, ya sea con industriales, ¿vale? Que le compensen hacer esa compra de energía. Pero sobre el papel sí que se puede comprar al usuario final. De hecho, fijaos que hay actuaciones dentro del residencial. Ahora no te oímos. Está en mute, es que está en mute, estás en mute. Ah, vale, perfecto. No, que había ido un pequeño lag, pero bueno, más o menos yo creo que sí que había quedado respondida esa pregunta. Vale. ¿Me oís ahora bien? Sí, Sí. repítenos la última. La última era eso, o sea, que si los usuarios finales que vendan su CAE también podrán beneficiarse de subvenciones del Estado por la misma actuación de ahorro. Bueno, según hemos dicho, sobre el papel, y es lo que dicen las preguntas y respuestas del Ministerio, sí. Es decir, si tú te beneficias de poner un equipo de aerotermia y vendes ese ahorro, son compatibles. Perfecto. A no ser, eso es en general, a no ser que en alguna disposición particular diga que no es posible, pero en general sí, cuidado, que al final siempre hay que leer la letra pequeña. Vale. Vamos a hacer las últimas dos preguntas, ¿vale? Voy a tratar de hacer un resumen de una serie de inquietudes que yo creo que están conectadas, que son, la primera de ellas, cómo queda un poco la figura del ingeniero, ¿vale? Hay como 2 o 3 preguntas en qué papel tiene el ingeniero dentro de este mercado, si va a tener acceso, en qué parte del proceso se encajarían los ingenieros, sobre todo lo relativo a los que se dedican a los profesionales que están como ejercicio libre de la profesión. No, preguntaba también si debería estar colegiado o no, ¿vale? También, sí, justo. O sea, hay varias preguntas, he hecho como un resumen, ¿vale? Porque habla un poco de qué papel tiene el ingeniero, si tiene que estar colegiado, evidentemente eso sí, porque al final para el ejercicio de la profesión, para poder ser ingeniero se tiene que estar colegiado. Y bueno, un poco pues el papel que queda el ingeniero dentro del tema de los certificados energéticos, en definitiva. Bueno, yo creo que en este caso el ingeniero, sobre todo yo diría que como prescriptor va a jugar un papel importante, porque si tiene la visibilidad de la obra que está haciendo o la obra que está prescribiendo, va a poder ofrecerle o va a tener una palanca de ofrecerle a su cliente final, ¿de acuerdo?, para hacer esa instalación, porque si conoce bien cómo funciona el tema de las CAEs, va a poder beneficiarse de un ahorro, ¿de acuerdo?, que se le va a poder pagar a su cliente final y que de alguna manera le va a informar el ingeniero. Incluso, como os he dicho, y había algunas preguntas que estaban en el chat y que he intentado responder, ese ingeniero podría llegar a algún tipo de convenio de acuerdo con el usuario final, ¿de acuerdo?, para que le ceda los ahorros de la actuación y luego repercutirlos en el propio cliente de alguna manera, pagándole directamente el ahorro, estableciéndole un servicio, digamos, de mantenimiento, contratos, pues no sé, de servicios adicionales. Yo creo que lo importante es conocer cómo funciona, cuál es la mecánica y cuáles los beneficios de estas CAEs, porque al final yo creo que al usuario final, evidentemente cuando son grandes empresas, ya estarán probablemente al corriente de este tipo de actuaciones, sobre todo porque suelen contratar consultoras, etcétera, pero quizás para empresas no tan grandes en las que la labor del ingeniero es más relevante o es más cercana, por decirlo de alguna manera, va a poder fidelizar a su cliente sabiéndole ofrecer esta ventaja, que al final es un negocio que beneficia a todos. Genial, muchísimas gracias. Y ya por último, hay
una serie de preguntas que creo que se podrían resumir un poco en dos, por así decirlo, que es en relación al papel que tiene, por un lado, la administración pública, en el sentido de si la administración pública puede hacer estos certificados y en el caso de que los pueda hacer, o asumiendo que los puede hacer los cabildos, por ejemplo, que no pueden recibir ingresos directos, cómo pueden referir ese concepto económico. Y la otra, que va un poco conectado con esos sujetos que pueden solicitar o hacer el CAE, es si los particulares también pueden o solo está dirigido a empresas. Respecto a los temas de la administración, sinceramente, no lo sé. Yo entiendo que actuaciones, aunque se hagan en edificios de la administración pública, por ejemplo, también se van a poder beneficiar de este tipo de actuaciones. O sea, no es más, incluso la tendencia de las directivas de eficiencia energética en edificio, ponen a los edificios de la administración como modelos ejemplarizantes. Es decir, no veo por qué no se puede beneficiar, digamos, una administración. ¿Quién va a hacer esa CAE? Pues la CAE la hará pues el sujeto delegado o el sujeto obligado, que son los autorizados para hacer esas, digamos, esas actuaciones. ¿De acuerdo? Pero yo no veo diferencia, vamos, al menos desde en este momento y hasta lo que yo sé, que haya ninguna problemática para este caso. Y respecto al usuario, digamos, doméstico, si no he entendido mal. Sí, los particulares pueden solicitar un CAE. Los particulares lo que podrán hacer es venderle el ahorro, ¿de acuerdo? Vender el ahorro a alguien que compre más ahorros para hacer un paquete de al menos 30 megavatios hora, ¿vale? Que son, para que me entendáis, los CAEs mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, un usuario final no va a tener un ahorro de 30 megavatios hora, pero sí se lo va a poder vender a alguien que reúna ahorros de diferentes usuarios finales, de diferentes usuarios domésticos, y pueda hacer un paquete de 30 megavatios hora, con lo que hará un expediente, ¿de acuerdo?, de ahorro de más de 30 megavatios hora, que entonces sí se puede convertir en CAE. Y luego vendérselo nuevamente al sujeto obligado, a la comercializadora de energía. Genial. Pero pues yo creo que la pregunta va más orientada es si el usuario final se puede beneficiar de este proceso. Mi respuesta sería sí. Genial. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, sigue habiendo preguntas, no tenemos ya tiempo para nada más. Lo que hemos comentado, todas las preguntas que tengáis, pues las podéis hacer a través de cogiti@cogiti.es. De todas formas, Xavi, rescato, no es una pregunta, es una apreciación, porque creo que podría ser interesante, no sé cómo lo veréis desde allí, desde Schneider, más adelante, cuando tengamos un poco más de información y esto vaya avanzando, retomar este tema, hacer otra webinar sobre este tema. Silvia decía, que se ha marchado hace un ratillo, decía, me gustaría entender con un caso práctico cómo un usuario final se puede beneficiar, por ejemplo, en la compra de una aerotermia o en una reforma de su propia vivienda. Creo que igual sería interesante que pudiésemos preparar otro webinar sobre este tema, porque creo que está ahora incipiente y genera un interés bastante grande, y al final, como ha dicho Xavi, como os decimos desde aquí, todos estos webinars los hacemos por vosotros y para vosotros. Si esta temática os suscita interés, por supuesto que estaremos encantados, y estoy seguro que Juan Alberto y Eduardo también estarán encantados de poder daros otro webinar más en profundidad sobre algunos temas. Encantado, ya lo sabes, César. Lo hablamos y lo preparamos. ¿Nos lo apuntamos para los propósitos del año 2024? Sí. Lo típico, adelgazar, pero hacer deporte y hacer otro webinar de las CAE. Eso es, pero esto lo cumplimos, ¿eh? No, porque si no, como sean como los de ir al gimnasio o hacer deporte, mal vamos. No, pues eso, lo apuntamos para los webinars, los webinars de 2023, que solo nos queda uno, porque solo nos queda un mes este año, ya está diseñado. Ahora os damos pequeños sneak peek, pero lo apuntamos como nuestros propósitos del año 2024. Porque como decimos siempre, esto lo hacemos por y para vosotros. Por nuestra parte, nada más, deciros que efectivamente ya tenemos temática y sneak peek para el diciembre de este año, para este último webinar del año, este webinar en vísperas de la Navidad, que será sobre cooling, ¿verdad que sí, Xavi?
Claro, como viene el frío, pues hablaremos de frío. Yo propuse algo de luces de Navidad, pero no. Al final se ha quedado con tema de frío, que también es algo muy, muy invernal. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy aquí con nosotros. Creo que ha sido un webinar muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Es siempre un placer teneros y nada, nos vemos en diciembre. Que tengáis una muy buena semana y muchísimas gracias. Un saludo. Gracias Bueno, a todos. y que los webinars, perdón, los tendréis disponibles las próximas semanas en el apartado Plan Genial Futuro de webinars, donde tenéis este webinar y el resto de webinars que hemos hecho, y os los enviaremos por correo electrónico en los próximos días, junto con la presentación a todos los asistentes y también a todos los inscritos que por algún motivo no hayáis podido estar hoy aquí. Muy bien, César. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.